Podemos sentarnos, querida iglesia. Pensando en la lección que vamos a estar viendo hoy, quiero también dejarte algo. Adorar a Dios sin importar, no solamente lo que pase en tu vida, lo que estés pasando, porque es indistinto a lo que Dios es. De hecho, la adoración pura no tiene un condicionamiento. A veces, como decíamos el otro día, tomamos fuerzas, si nos va bien, si la cosa sale como nos gusta a nosotros, como nosotros queremos, pero que realmente Él puede hacer tu fortaleza, Él puede hacer tu motivo de adoración pura. Olvídate cuando orás, olvídate si hay 5, si hay 10, olvídate si hay una guitarra, una pandereta o alguien que toca, lleva el ritmo con el púlpito, olvídate, solamente dale a Él lo mejor. Eso es lo puro delante de Dios, eso es adorarlo en espíritu y en verdad. Convertirte en un loco de adoración. No te me subas arriba de la silla, lógico, ¿no? Pero convertirte en un loco de adoración, adorarlo por todo lo que Él es, en cada momento de tu vida, no solamente acá, sino en cada momento de tu vida. Él es todo, amén. Bueno, hoy vamos a estar viendo en el capítulo 17 la condenación de la gran ramera. Y un poquito les hice mención porque en este tiempo tan difícil que vive el pueblo de Dios en estos últimos tiempos, la gran ramera representa a Babilonia, tiene una connotación muy especial, una connotación que nos tiene que despertar a nosotros también al tiempo presente. La gran ramera es Babilonia. Babilonia era literalmente una ciudad, pero también hay una Babilonia, aparte de la Babilonia física que hoy no está, hay una Babilonia mística que representa el sistema apóstata religioso caído. A veces nos parece a nosotros que la religión, en todo este sistema mundial, en toda la marcha del mundo como se está viviendo, ocupa un lugar secundario, pero siempre la religión y la creencia dentro de lo que es el hombre ha de ocupar un lugar primario. Por eso vamos a ver la necesidad, no vamos a ver nosotros que aparece solamente una bestia política, vamos a ver también que aparece una bestia religiosa, porque el motivo es el control de toda la humanidad. Y sabemos que el ateo se puede inclinar a lo material, pero también sabemos que la persona es susceptible a la creencia, y todo esto abarca el control y el interés propio del hombre. Entonces vamos a ver cómo aquí aparece esta Babilonia como un sistema apóstata que finalmente va a unificar la religión en una sola. Vamos a ver a partir de Juan Pablo II cómo el ecumenismo toma una fuerza diferente, cómo existen acuerdos con otras religiones, aún con el Dalai Lama, y todo suena de alguna manera aceptable. ¿Qué más queremos? ¿Qué más quiere el hombre? Ignorante de la voluntad, de la palabra, del sacrificio de Cristo. Un mensaje positivista, abarcativo, mundial, que nos traiga una esperanza por igual, que no requiera demasiado de nosotros, sino que nos haga sentir bien solamente y poder seguir nosotros con nuestras cosas. Existe un enemigo, aparte del enemigo que ya conocemos, que es el más problemático para el pueblo de Dios, para el remanente de Cristo, y que es la falsa religión. A Cristo no lo mata la política, a la falsa religión. La falsa religión ha sido la perseguidora número 1 de la iglesia. De hecho, hoy lo estamos viendo también. Lo vimos en la vida de Pablo. La religión politizada. Qué importante es el desafío que hoy cada uno de nosotros tenemos de buscar la esencia de Cristo.
Cantábamos acerca del fuego de Dios. Qué importante es que el fuego de Dios esté presente en nuestra vida en cada momento. Como decía antes, sin importar la fuente, siendo que la fuente sea realmente Él. No es traer un fuego extraño de una fuente extraña, sino el fuego verdadero que nace de mi comunión, de mi intimidad con Él. Qué importante hoy que seas fiel a la palabra y la dirección en las cosas pequeñas del Espíritu Santo. ¿Qué te habló hoy el Espíritu Santo? ¿A qué te dirigió? Cosas pequeñas, pero que te van haciendo sensible, que te van haciendo cada vez más receptivo, más obediente a lo que Dios te está marcando. Ese es el antídoto contra todo esto. Por supuesto, no vamos a participar de esto porque esto va a estar en la tribulación. Pero ese espíritu de apostasía, de iniquidad que hoy se mueve en el mundo, afecta a la iglesia. Que realmente nosotros podamos a través de la lección de hoy tomar un desafío. Vamos a ir al versículo 1, capítulo 17, versículo 1. Es bueno, como digo siempre, si estás siguiendo este estudio, anotá, porque todos los conceptos son importantes y es poquito lo que podemos retener en nuestra cabecita. 17.1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. Recordamos que estamos en la etapa final, ¿sí? ¿Cuáles eran? Los primeros 7 que eran los sellos, después que venían trompetas, y después, ¿entendés por qué te digo que traiga la virome? Y después que venían las copas. Y habló conmigo diciéndome, ven acá implica urgencia, lo está llamando, ven para aquí, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Durante mucho tiempo se consideró, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la gran ramera, hablamos del sistema religioso apóstata. Muchos autores consideran que el sistema religioso apóstata es el catolicismo, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? No, volveme de nuevo al 1. ¿No es cierto? Ahora vamos a ver dónde aparece, ¿no es cierto?, esta mujer asentada sobre un lugar que podría darse a entender. Sin embargo, nosotros lo que tenemos que comprender que en los últimos tiempos no va a ser un asunto de una religión, sino va a ser un asunto de todas las religiones. Aún dentro también, muchos de los protestantes, mucho de todo, va a formar esa gran religión mundial, ¿no es cierto? No es propia de una sola denominación. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera, algo que ya está determinado sobre ese sistema apóstata que va a ser de tanto daño en los últimos tiempos, la que está sentada sobre las muchas aguas. Las muchas aguas implican, como lo vamos a ver un poquito más adelante, muchas naciones. ¿Qué quiere decir? Este sistema religioso apóstata gobierna, está sentada, quiere decir, está en una posición de gobierno sobre muchas naciones. Hablando, es una obra internacional. Sobre todas las naciones del mundo, este sistema religioso corrupto está influyendo. En los últimos tiempos hay una sentencia determinada sobre ella. Vamos al número 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Como te dije, a veces parece que va a ocupar un lugar secundario la religión, cuando nosotros estamos viendo hoy todo temas de ideología, cómo va avanzando, cómo pareciera que la iglesia se va de alguna manera quedando a un lado, cómo se incendian iglesias, se cierran iglesias, se defenestra, ¿no es cierto? Pareciera ser que tiende a desaparecer, ¿no es cierto? Sin embargo, va a haber un resurgimiento nocivo en ese tiempo, falso, que va a estar embriagando, dice, ¿a quiénes? A los gobernantes de la tierra, los reyes de la tierra y los moradores. ¿Qué quiere decir? Ese sistema va a dar de alguna manera lo que los reyes necesitan para el gobierno y lo que las masas demandan para estar tranquilos y para estar bien. Una religión a medida, una religión que va de alguna manera a cubrir las necesidades conspicuas de los dirigentes y del resto de las personas.
¿Esa es la esencia o eso es lo que esta religión va a estar dando? Eso es embriagado, volvemos de nuevo atrás, ¿cachitín? Eso es embriagado con el vino de su fornicación. La fornicación es adulterio espiritual. Si hay algo que va a caracterizar a este sistema es el adulterio espiritual, ¿no es cierto? Y de esta manera va a fascinar a reyes y al resto de la población. 17.3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis nos lleva, cuando no entendemos las figuras, a ver de alguna manera todo como animales mitológicos, ¿no es cierto? Sin embargo, son representaciones de lo más sofisticado de las cosas que nosotros hoy conocemos y de las que todavía no han aparecido y no han venido. Eso es lo que demuestra todo esto. Cuando habla, me llevó en el espíritu al desierto, el desierto es un lugar particular donde Juan va a estar participando de la visión que le va a estar mostrando. ¿Por qué el desierto es un lugar particular? Porque pone en contraste o en relieve lo que la mujer y la bestia es. Así como lo vemos como algo que aparentemente asusta, en ese momento va a cautivar. Entonces, esta visión se presenta en un ámbito en el cual tampoco sea cautivado Juan, sino sea sorprendido por la situación. Esto que parece algo tan espectacular, tan maravilloso, aparece en un ámbito que contrasta para ver realmente su carácter. Vi a una mujer sentada, ¿no es cierto? Cuando hablamos de sentado hablamos de dominio. ¿Dónde está sentada esta mujer que representa la religión idólatra? Está sentada sobre una bestia. Esta bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Este es el sistema del anticristo. ¿Cuáles son las 7 cabezas? Son 7 reinos. Los reinos van desde Babilonia, Grecia, Medo-Persia, Egipto, Roma, y creo que ahí están todos. Y luego tienen 10 cuernos, que estos son 10 reinos. O sea, son 7 reyes, 10 reinos. Y el anticristo, que es la cabeza de ese sistema. Esta mujer, que es la religión, que es ese ecumenismo del último tiempo, esa junta del último tiempo, está sentada sobre la bestia. Quiere decir que hay una relación entre ambos. En esto pareciera que la bestia gobierna o domina, perdónenme, la mujer gobierna o domina a la bestia la está llevando a la mujer. Sin embargo, la bestia no está haciendo ni más ni menos que usar a la mujer para el control, para el gobierno. Nosotros vamos a ver que muchas veces políticos de distintos tiempos, tiranos de distintos tiempos, ¿qué fue lo que hicieron con la iglesia? La usaron. La usaron políticamente, ¿para qué? Para poder controlar, para poder gobernar. Entonces, de alguna manera, aquí estamos viendo esa suerte de relación, ¿no? Aparece el color escarlata, que es un color que en esa época implicaba riqueza, opulencia, llenos de nombres de blasfemia. ¿Qué es? No es que tiene una sola cosa que no funciona, nada funciona. Todo lo que es su doctrina, lo que es su proclamación, lo que hace es toda una blasfemia continua delante de Dios porque es contraria a la voluntad de Dios. Y lo que ya dijimos, las 7 cabezas y los 10 cuernos, que son los reyes y los reinos. ¿Se entiende? Vamos al 4. La mujer estaba vestida de púrpura, seguimos con esos colores que resaltan el poder, escarlata, adornada de oro, más de lo mismo, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. Es el contenido de todo lo que ella tenía, el contenido que vertía sobre el resto del pueblo. 17.5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Antes las prostitutas romanas solían tener, ¿no es cierto?, una identificación como una cinta en la cabeza con el nombre para que lo lograran identificar. Entonces aparece
un ejemplo. Algunos comentaristas dicen que esto es lo que puede llegar a ser, pero sí hay algo que es identificatorio, ¿no es cierto? Es un misterio. Es importante que nosotros podamos entender a la hora que habla de un misterio, algo que necesita ser revelado, algo que necesita ser entendido. Hay un misterio que es el que conocemos nosotros, que es el misterio de la piedad. Es la relación y es la unión entre Cristo y la Iglesia. Pero hay otro misterio que es el misterio de la iniquidad, y que es la relación justamente que hay entre la bestia, entre la ramera. Todo ese sistema corrupto que apunta a la consolidación final de las cosas. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El origen de Babilonia es Babel, ¿no es cierto? ¿Quién funda Babilonia? Nimrod. Es el primer poderoso de la tierra. Es la primera idea de organización social típica de un imperio. Nimrod se casa con Semiramis I, que era una sacerdotisa pagana, y desde allí comienza el concepto o el criterio de imperio y de idolatría. Entonces, vamos a ver que la expresión final va a estar en la Babilonia mística, que es el sistema que hoy nosotros estamos viviendo, que no es ni más ni menos que la continuidad de esa Babel, esa Babilonia real y primitiva. Por esa razón, ¿cuál es el nombre? La grande, la madre, o sea, de donde nacen todas las rameras, todas las abominaciones de la tierra. Muy bien, vamos al 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esa es la sorpresa que recibe el apóstol. No puede creer que de alguna manera la misma religión no esté cautivando y esté martirizando a los santos. Nosotros ya vimos cuando los dos testigos son muertos. ¿Qué pasa con el resto de la gente? Se daban regalos entre ellos, contentos, felices, aplaudían, ¿no es cierto? Ese es el espíritu de esta religión apóstata. Disfruta, ¿no es cierto?, con la muerte de la verdad, por así decirlo, con acallar la boca de la verdad, de la boca de lo que es verdadero. El enemigo más grande que hay del pueblo de Dios, como dijimos en un principio, es la falsa religión. A vos te puede perseguir un país ateo, te pueden perseguir personas en otro lugar, pero la falsa religión contamina, daña, mata por todos lados, desde adentro, desde afuera, confunde. Cuando la vi quedé asombrado, no lo podía entender. 17:7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Vos fijate que en un principio la mujer está como sentada en la bestia. ¿Qué quiere decir? Cuando está sentada tiene control. O sea, lo que la mujer, lo que este sistema causa en las masas, de alguna manera lleva al poder político, al poder económico, de alguna manera a darle una suerte de lugar, ¿no? Entonces te llevo mientras vos me beneficiás. Sentate conmigo, sentate arriba mío, mientras vos me traes beneficio. Pero acá ya la bestia es la que está tomando el control y ya la está llevando a la mujer. Nos entendemos, va perdiendo el poder. No nos olvidemos que el anticristo, en un momento determinado, ¿qué es lo que va a hacer con el falso profeta? Le va a pegar una patada, se lo va a sacar de encima porque le molesta. Él mismo va a cumplir la función de todo, de dirigente político y de Dios también. ¿Qué trae? La cual tiene las 7 cabezas de nuevo y los 10 cuernos, esto ya lo habíamos visto. 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Acá vamos a ir por parte porque es un poquito complejo. La bestia que has visto, o sea, acá algunos pueden, cuando hablamos de la bestia, puede ser la personificación completa del anticristo, puede ser el sistema del anticristo directamente. Entonces, llevándolo desde el lado, que puede ser el mismo sistema, se hablaría del imperio romano, ¿no? Entonces, la bestia que has visto, ¿no? Era, ¿qué quiere decir? En la época del apóstol Juan es el apogeo del imperio romano.
No es pasado adelante el Imperio Romano, ¿qué pasa? Cae. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Ese es el resurgimiento final del Imperio Romano en conjunto con otras naciones, que todavía eso no sucedió. Ir a perdición, ¿no? Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, cada vez que habla de los moradores de la tierra, hablan de los que se pierden, de los que no tienen nada que ver con el Señor. Se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Esos son los tres estados también de la bestia, que como dijimos, o bien puede ser el imperio directamente que va a manejar la bestia, o puede ser la bestia misma. ¿Por qué? Cuando dice era, vemos la primera aparición de la bestia, en lo cual prácticamente aparece en un estado natural, en un estado no muy trascendente. Luego la bestia recibe una herida de muerte, por eso dice y no es. Y será, se levanta de esa herida de muerte y resurge, ¿no es cierto? Entonces, esos son los puntos que hacen referencia a esto. Apocalipsis 17:9. Se va entendiendo, yo sé que es un montón de datos, por eso les digo, traigan para escribir, si no, se van a quedar sin nada. ¿Se va entendiendo hasta acá o hay alguna pregunta? ¿Sí? Bien. Esto para la mente que tenga sabiduría. ¿Qué quiere decir? Para aquel que está enfocado en querer aprender y querer ir por más. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Acá está la confusión. Roma no se sienta sobre 4 montes, sino que se asienta sobre 4 colinas. Colinas y montes no es lo mismo. Montes es una representación de reinos. Colinas simplemente son las imperfecciones naturales. Por eso es que se cae el argumento de que esto es Roma propiamente dicha, sobre los cuales se sienta la mujer. O sea que esta mujer tiene control sobre 7 montes, ¿no? 7 reinos, 7 sucesiones de imperios. Las sucesiones de imperios que van mostrando. Los imperios son temporales, pasan, se suceden, pero el espíritu se va transmitiendo de generación en generación. De la misma manera que Babilonia en su creación, luego del diluvio a través de Nimrod, tiene su raíz en el imperio político, económico y religioso, ese mismo espíritu va mutando, se va trasladando de generación en generación a través de cada tirano, a través de cada sistema. 10. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Esos son los 5 primeros imperios que hablamos, que son Egipto, Medo-Persia, Babilonia, Grecia y... me olvido de uno. Y Roma, correcto. El otro aún no ha venido. ¿Cuál es el que no ha venido? La Roma resurgida. Todavía no ha venido. Estuvo la Roma imperial que conocimos nosotros, pero la Roma que resurge todavía no vino. Y es necesario que dure breve tiempo. Ahora explicamos lo del breve tiempo. Vamos al 11. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. O sea que ese imperio, es complejo, yo sé que es complejo, pero ese imperio formado por esos 10 reyes que va a durar un corto tiempo, ¿qué va a hacer? Va a estar inmediatamente llevado adelante por la bestia, que es el octavo. ¿Se va comprendiendo? Volvemos de nuevo atrás, no importa, estamos acá para que aprendan. Vamos para atrás. 17:10. 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría, ¿eh? No lo tome mal. Las 7 cabezas son 7 montes, son 7 gobiernos, 7 imperios, sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Qué quiere decir? La mujer tiene control, gobierno sobre los 7. 10.
y son 7 reyes. Lo va aclarando. La revelación misma la va aclarando. 5 de ellos han caído. ¿Qué pasa? Son 5 imperios que ya no están, que son los imperios de los que ya hablamos, hasta Roma. Ya no están más. El otro aún no ha venido, que es el imperio romano resurgido. O sea, en el último tiempo no se va a levantar Roma como Roma, se va a levantar como una alianza, va a ser el sistema del anticristo, va a resurgir. No lo pases todavía, ha venido. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo, o sea, no puede tomar el control absoluto este imperio resurgido. ¿Por qué? Porque el anticristo tiene que tomar su lugar de gobierno inmediatamente. Entonces, este último gobierno va a servir para que el anticristo instaure su sistema. ¿Ahora se entiende? Sí. Si no, repetimos de nuevo. La bestia que era y no es también el octavo. Él es el que va a tomar el control, por eso breve tiempo. El octavo va a tomar el control y el dominio sobre esos 10. Y de entre los 7 y va a la perdición. ¿Qué quiere decir? La bestia, una vez que consolida todo su sistema, cuando ya termina todo el tiempo, se termina perdiendo. Él y todo lo que levantó. El 12. Los 10 cuernos que has visto, acá está explicando, son 10 reyes que aún no han recibido reino. ¿Qué quiere decir? Son 10 que gobiernan con la bestia, pero que no gobiernan reinos definidos, que lo acompañan en el gobierno. Es como si fueran sátrapas, ¿no?, de alrededor que te ayudan a gobernar, pero no tienen reinos físicos definidos. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Los va a levantar, ¿no es cierto?, para poder hacer su estocada final. ¿Y cuál es la estocada final? Vamos al 13. Estos tienen un mismo propósito y es entregarán su poder y su autoridad a la bestia, la van a empoderar a la bestia. Estos 10 van a decir, bueno, la bestia es lo más grande que hay, la van a empoderar. Los 10 son reconocidos por todo el mundo, empoderan a la bestia y 17-14 pelearán, ahí está el propósito, contra el Cordero. ¿Todo esto para qué es? Para esa batalla final. Van a pelear contra el Cordero. Y el Cordero, por supuesto, los vencerá. Porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Toda esa sucesión, todos esos gobiernos, todo ese supuesto empoderamiento que va a tener la bestia, que va a confundir absolutamente a todos los moradores de la tierra, todo va dirigido a una batalla final contra el Cordero, que por supuesto desde el principio de la creación esa batalla está perdida. 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. 17-15 aclara los versículos primeros, donde se asentaba la ramera, la mujer. 16. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Esto es importante, acá se provoca el quiebre. ¿Qué quiere decir? La bestia lleva a la ramera potenta arriba de la bestia. ¿Por qué? Porque la ramera gobierna, le da poder de alguna manera a la bestia, le da entrada a la bestia. Pero ahora la bestia no la necesita más a la ramera, ya le estorba la ramera. ¿Por qué razón? Porque la bestia necesita traer la adoración hacia sí, unificar todo, política, religión, todo en él mismo. Entonces ahora le está molestando. Y es un poquito lo que muchas veces los tiranos hicieron. Usaron a la iglesia, como dijimos en un principio, para gobierno de las masas, y cuando ya no les sirvieron más, ¿qué hicieron con la iglesia? Chao. Por eso que política, ¿no es cierto?, e iglesia, la iglesia es la voz profética para este mundo. Es muy difícil que sea amigo de la política, no puede ser amigo de la política. Y la dejarán desolada, desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Sabemos que
el sistema católico en algún momento prácticamente tuvo el poder mundial sobre reyes, sobre gobernantes, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Ese poder le va a ser quitado, todos esos reyes, toda la humanidad van a devorar, van a sacar sus propiedades, van a sacar sus riquezas, la van a dejar desnuda, ¿no? O sea, ya no queremos más. Nos resulta una carga lo que está poniendo esta ramera sobre nosotros. Queremos quedarnos solamente con la bestia. No queremos más la carga religiosa, no queremos más la presión. Yo pensaba esto, ¿cuántas veces ocurre en nuestra vida de alguna manera, indistinto, ¿no? Lógicamente a esto, pero tomándolo como ejemplo, cuando el Señor trata con nuestras vidas y nos queremos sacar de encima el trato, no queremos más. Dios está tratando con aquellas fibras íntimas de tu ser, está trabajando adentro tuyo, y cuántas veces eso a nuestra naturaleza caída le es una carga. Nuestro espíritu sabe que el Señor está trabajando para bien, pero nuestra naturaleza se quiere de alguna manera sacar eso de encima. Imagínate esta gente que no tiene al Espíritu Santo, que solamente se identifica con una religión o una pseudo religión. Listo, ya nos sacan la carga de encima. Para los políticos, ya no necesitamos más, no tenemos que fingir, no tenemos que ir a las reuniones, ya está. Nos sacamos a la ramera de encima. Y la quemarán con fuego. Entonces acá el mismo enemigo es ejecutor de juicio sobre el enemigo. 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Esto es terrible, ¿no? La soberanía de Dios. Hoy leía a la mañana sobre el rey Acab, ¿no es cierto? Cómo el Señor permite que un espíritu de error confunda de alguna manera a este rey. Y uno se pregunta, ¿no? Porque cada vez que se toca el tema de la soberanía de Dios, a nuestra naturaleza finita le cuesta interpretar. Pero la realidad es que Acab había visto caer fuego del cielo, quemar el holocausto, había visto cómo por boca de Elías se abrían los cielos, llovía, no quería escuchar la voz de los profetas, tenía una serie de profetas que le profetizaban lo que él quería. Cuando había un profeta real que le hablaba acerca de Dios, él no quería estar escuchando. Entonces, ¿cómo la persona, cuando se endurece hacia Dios, es propensa, ¿no es cierto?, a oír el error? Y cómo, llevado a este caso, ¿no es cierto?, cuando ya está todo terminado, en su soberanía, Dios permite que el mismo enemigo sea enemigo del enemigo, ¿no es cierto?, y los juicios se terminen consolidando. Él nunca pierde el control. Él es Señor siempre, aún en esto, ¿no? Que van a hacer guerra contra el Cordero, pero aún en la guerra que van a hacer contra Él, Él tiene el control de todas las cosas, nunca pierde el control. Hasta que se cumplan las palabras de Dios, por supuesto, que es lo que se tiene que cumplir. Vamos al 18, que es la última, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El capítulo 18 luego nos va a estar hablando, lo vamos a ver la semana que viene, nos va a estar hablando de la Babilonia comercial, ¿no es cierto? Los poderes son el poder religioso, el poder político y el poder comercial. Todo esto es como que tiene al hombre de alguna manera completo cuando marcha todo bien. Cuando hay problemas en esto, se generan, ¿no es cierto?, los inconvenientes en las personas. El sistema del anticristo va a estar abarcando absolutamente todo esto de manera de poder tener un control absoluto sobre toda la humanidad. Todo esto es lo que viene, todo esto es lo que va a ser en un futuro, pero todo esto nos tiene que advertir en el presente. Podemos decir también, bueno, nosotros no vamos a estar, sí, pero cuidado, que ese mismo espíritu está trabajando en nuestro presente. Ese sistema religioso que no está consolidado como una religión única, tan alevoso, pero ese mismo espíritu, ¿no es cierto?, hoy está operando. ¿Cuántas veces las personas prefieren aquello que facilita lo que su naturaleza quiere en vez de hacerse a la sencilla fidelidad a Cristo? ¿Cuán fácilmente perdemos el primer amor, perdemos el fuego del Espíritu Santo? ¿Cuán fácilmente perdemos el ser sensibles a la palabra sencilla, la obediencia sencilla de Cristo? ¿Cuántas cosas vamos perdiendo en el camino que creemos que pasaron de moda, pero son aquellas cosas que fundamentan nuestra vida real en Cristo, nuestra relación en Cristo? Es tiempo que seamos vigilantes, porque esto cada vez, en la medida que los tiempos van avanzando, esto cada vez se va a poner más duro.
Cada vez la cosa va a ser más complicada. Muchas veces hemos hecho mención cuando con Gaby terminamos el seminario. Nunca nos íbamos a imaginar que hoy íbamos a estar viendo lo que se está viendo. Personas amigas, cómo quedaron en el camino, personas que vos decías no pueden quedar, imposible, eran personas consagradas al Señor, cómo van quedando muchos en el camino, cómo se van endureciendo, cómo van prefiriendo una cosa en vez de la otra. Pero todo esto nos tiene que llevar a nosotros a abrir nuestro corazón y llamar las cosas por su nombre. Cada uno de nosotros, como dijimos el sábado pasado, vamos a ser renovados en la verdad. Y por favor, llama a la verdad por su nombre. Cuando el Espíritu Santo te traiga la verdad, porque Él te va a traer la verdad siempre, aunque te cueste, renovate en esa verdad. Decirle, Señor, sí, dale. Suelto lo que no sirve. Suelto lo que me funciona a mí, pero no funciona. Yo quiero lo otro. Aunque tenga que aprenderlo de nuevo, yo quiero lo otro. Cuida tu corazón en este tiempo, más que nunca. Hacete fiel a la verdad. Aunque sea incómodo, deja que el Espíritu te desnude y te vuelva a cubrir de nuevo. Anímate a enfrentarte con vos mismo para que su gracia sea notoria, para que te renueve. Eso tal vez en el momento no va a ser placentero, no va a ser lindo, pero eso es lo que te va a mantener sensible, eso es lo que te va a hacer pleno también. Que realmente este desafío pueda estar para nosotros, que todavía estos hechos que no se dieron y que van a ser en un futuro, nos puedan desafiar en el presente. Imagínate hoy cómo tendrías que vivir si vivieras en esos tiempos. Vivilo hoy, vivilo acá. Sé lleno del Espíritu Santo. Aprovecha tiempos secundarios como estos, que a veces en serio, queridos hermanos, cuando adoramos al Señor es una lágrima. Es una lágrima, porque estoy pensando en mi problema, porque estoy cansado, porque me quiero ir. Estás adorando a Dios. Ahí es el momento. Esa es la pequeña cosa que tenés que dar vuelta. Cosas sencillas, pequeñas, pero que tienen que ver con la devoción y con la adoración genuina. Que este pueda ser el tiempo para la vida de cada uno de nosotros y que Apocalipsis y lo que va a venir en un futuro pueda ser un desafío para nuestro ahora, para nuestro ya. Amén. Vamos a ponernos de pie.